Me complace darles la bienvenida a esta presentación de los resultados fundamentales del estudio del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior sobre los efectos de COVID-19 precisamente en nuestro sector. Desde este punto de vista, en unas pocas transparencias van a poder comprobar cuál ha sido la riqueza de las respuestas y también los desafíos que se plantean no solo hoy para la continuidad, sino también mañana para la reapertura a las instituciones de educación superior. Sin más, aquí tienen nuestro estudio. Desde el mismo momento en que nos dimos cuenta que las clausuras de instituciones de educación superior se estaban produciendo a un ritmo vertiginoso y que de una u otra forma las instituciones estaban buscando fórmulas para garantizar la continuidad pedagógica, pensamos que nuestro instituto debía documentar esas respuestas tanto a escala institucional como también a escala de los gobiernos nacionales, ver en última instancia cuáles eran los efectos de la pandemia a corto, a medio y a largo plazo sobre la educación superior e intentar ofrecer algunas recomendaciones que contribuyan a planificar la reapertura en un momento que hoy parece todavía incierto, pero que sin lugar a dudas llegará, y aprovechar las lecciones aprendidas a lo largo de esta experiencia tal vez para rediseñar de qué forma las instituciones de educación superior pueden conseguir, gracias a la tecnología, una mejor calidad y también una mayor equidad. No hace falta decir que para la inmensa mayoría de los estudiantes y del profesorado de las instituciones de educación superior de todo el mundo, el impacto más inmediato de las clausuras fue el requerimiento, cumplido inmediatamente en algunos casos y con algunas semanas posteriores en otros, del paso a la llamada continuidad pedagógica, que en muchos casos se ha vivido como una verdadera educación superior a distancia de emergencia. La principal constatación de este paso a la continuidad pedagógica fue que prácticamente nadie tuvo tiempo suficiente para prepararse. Las quejas acerca de lo que han sido las dificultades tecnológicas, pero también pedagógicas con las que se han encontrado tanto las instituciones como su profesorado y, por supuesto, sus estudiantes, desde luego merecen ser atendidas. Pero lo cierto es que prácticamente estamos ante un ejercicio de heroicidad institucional y de heroicidad también por parte del profesorado. Como pueden ver en esta gráfica, a partir de aproximadamente el 16-17 de marzo ya pasamos de una situación en la que la mitad de los estudiantes universitarios de la región estaban en instituciones que se habían cerrado, y a partir del 17 ya entrábamos en una dinámica en la que hasta llegar prácticamente a nuestros días, en la que este porcentaje ha subido al 90%. Sin preparación, lógicamente, hemos tenido que recurrir a lo que buenamente cada uno podía y sabía hacer en términos de continuidad pedagógica. Dista mucho de ser la condición óptima, pero hay que decir y reconocer que se ha hecho todo lo humanamente posible para mantener el vínculo en términos de procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes con su universidad. Por supuesto que la aplicación del principio de business continuity o de continuidad pedagógica, que fue la única salida para garantizar que de una u otra manera se continuaba enseñando y aprendiendo, aunque fuera de forma remota, fue recurrir mayoritariamente a las nuevas tecnologías. Hemos dejado atrás, yo diría que la crisis nos ha hecho ver con toda claridad que fue un error, todas las inversiones que muchísimas instituciones habían realizado, no solo en América Latina, sino en muchos otros países, como por ejemplo en Estados Unidos, en materia de televisiones y radio educativas, que ahora probablemente nos habrían ayudado mucho. Como pueden ver en la gráfica, las barras azules para cada uno de los países muestra el porcentaje de hogares que están conectados por cada 100 habitantes con algún tipo de banda ancha y, lógicamente, con el equipamiento adecuado. Como pueden ver, a escala regional ese porcentaje apenas alcanza el 51%. En el caso de Colombia es un poco superior. Las cifras de las que dispone la Internacional de Telecomunicaciones nos hablan de alguna cifra cercana al 57%. Pero aún así, uno puede imaginarse que los estudiantes de educación superior no pertenecen al medio
a lo que podría denominarse, digamos, el estrato medio, sino que tienden, lógicamente, precisamente por sus propias necesidades, no necesariamente educativas, sino también de comunicación social, a contar con mejores equipamientos. Pero aún así, es difícil imaginar que más del 70% de los estudiantes contaran con el equipamiento adecuado para un uso intensivo en términos de educación superior a distancia. La paradoja, y es una lección que debemos aprender desde ya, es que si se fijan ahora en lo que serían las barras verticales de color anaranjado, en prácticamente la mayor parte de los países de la región tenemos más líneas de teléfonos celulares, más líneas móviles, que habitantes en el propio país. Y de hecho la experiencia de todos nosotros indica que probablemente cuando nos imaginamos cómo es un estudiante universitario de hoy, nos lo imaginamos sin duda alguna con un teléfono celular, con un smartphone en el bolsillo. Es algo que deberíamos tener en cuenta cuando planifiquemos el futuro. ¿Cómo se ha vivido la continuidad pedagógica por parte de estudiantes y profesorado? No tenemos datos que nos hablen de cómo están viviendo los estudiantes y sus docentes esta continuidad pedagógica cotidianamente. Pero sí que a través de un estudio que recientemente acaba de publicar la UNESCO, podemos ver hasta qué punto la percepción de las cátedras UNESCO de cuáles son los principales problemas a los que se enfrentan los estudiantes de educación superior en sus propias instituciones, digamos, son distintas en la región, en América Latina y el Caribe, de lo que sería el resto del mundo. En esta gráfica pueden ver en las columnas en azul lo que serían los puntajes del resto de regiones del mundo y en las columnas de color anaranjado lo que serían los datos pertenecientes al conjunto de la región de América Latina y el Caribe. Quizás las cosas más sorprendentes que vale la pena mencionar, una es, empezando por la izquierda, la segunda columna, hasta qué punto las dificultades de conectividad y acceso a Internet son superiores en América Latina y el Caribe, o son percibidas como superiores que en el resto del mundo. Además, tercera columna, otra cosa también realmente sorprendente es hasta qué punto la percepción de estar en una situación de aislamiento social es mucho menor en el caso de América Latina y el Caribe que en el resto del mundo. Pero quizás lo más interesante desde el punto de vista pedagógico, porque en el fondo el tema de la disponibilidad y el acceso a equipamiento y conectividad ya son de sobras conocidos. El aspecto más sorprendente es, si se fijan en el grupo de columnas, empezando por su izquierda, el tercer grupo, donde parece evidente que los estudiantes de América Latina y el Caribe tienen dificultades para mantener la disciplina, o si ustedes prefieren, la autorregulación, que es condición absolutamente imprescindible para el éxito en cualquier programa de educación a distancia. Como pueden ver, la distancia que separa el caso de América Latina y el Caribe del resto de las regiones del mundo es extremadamente elevada. Tenemos pues un problema que seguramente arranca ya en la configuración de lo que son los procesos de enseñanza y aprendizaje en el sector escolar y presumiblemente la falta de capacidad de nuestras escuelas para transmitir este principio del aprender, aprender, en definitiva, de saber desarrollar la competencia de regular el propio proceso de aprendizaje. Por supuesto, si estuviéramos hablando de estudiantes de posgrado, no nos encontraríamos con estas diferencias. Por una parte, porque el estudiante de posgrado es más maduro en términos de edad y en segundo lugar porque normalmente se inscribe en un programa de posgrado bien por razones académicas, porque necesita progresar en su carrera académica o bien por razones profesionales, porque está convencido de que superar ese programa de educación a distancia le va a conferir ventajas en el mercado laboral. En ese caso, lógicamente, los problemas de disciplina y autorregulación, digamos, no son tan evidentes, puesto que existen incentivos propios para mantener esa autorregulación estricta, ¿verdad? Yo creo que esta es una buena imagen, a pesar de que, digamos, los datos no sean extrapolables a cada uno de los países y no podamos precisar tampoco cuál es la posición relativa de Colombia, pero creo que nos debe ayudar a reflexionar sobre hasta qué punto estamos generando estudiantes en la universidad con capacidad de aprender, aprender y de autorregular sus propios procesos de aprendizaje o los estamos formando de forma que sean extremadamente dependientes de sus docentes.
¿Cuáles creemos desde el Instituto Internacional de la UNESCO que son los efectos a corto y a medio plazo de esta continuidad pedagógica? Quizá la pregunta más importante en estos momentos es efectivamente qué podemos esperar cuando esta situación que de momento vivimos todos como de una enorme transitoriedad pase y volvamos tal vez a la reapertura. Nosotros, en colaboración con otros colegas a escala internacional, hemos identificado 5 elementos que parecen estar flotando en el panorama que se nos avecina. En primer lugar, en relación a la evolución de la demanda de educación superior por parte de los estudiantes, preveemos que en el corto plazo habrá una disminución notable. En función de los países y de la situación socioeconómica, se puede cifrar entre un 10 y un 30% de disminución de la demanda. Pero también, y esa es quizá la buena noticia, y por eso hablamos de un modelo en forma de V, pensamos que aproximadamente en un año, cuando se vuelvan a abrir los procesos de matriculación, vamos a asistir a una nueva demanda de educación superior, porque es lo que la historia nos enseña. Cada vez que hemos tenido unas graves dificultades en términos de impacto de las crisis económicas y financieras sobre los mercados laborales, los jóvenes han intentado encontrar refugio en los distintos programas de educación superior. Si las instituciones son capaces de aprovechar las lecciones aprendidas a través de los procesos de continuidad pedagógica y son capaces de ofrecer una demanda sustantiva de educación superior a distancia, tal vez esa demanda crezca incluso más. Lo que hay detrás de esta V no es ni más ni menos que el convencimiento que las condiciones económicas y de los mercados laborales van a requerir no solo que muchas familias tengan que recuperar a sus hijos y a sus hijas en términos de fuerza de trabajo y de contribución a la economía familiar, sino que además no podrán hacerse cargo incluso de los gastos de supervivencia de un joven que solo se dedica a estudiar. Muchas instituciones, en particular en Colombia, pero también en muchos otros países, han empezado ya una política que podríamos describir en algunos casos de muy arriesgada de reducción de los aranceles, precisamente para evitar esa pendiente, esa disminución de la demanda. La verdad queda por ver si esa reducción de aranceles va a tener un efecto inmediato o no. Desde luego, todo ayuda. Pero el futuro, y ese es el tercer punto, apunta a que vamos a ver un número importante de universidades pequeñas, urbanas, de titularidad privada, que van a tener que cerrar, incapaces de ver una disminución notable de la demanda. O, si no cierran, entrarán en un proceso de consolidación donde, como siempre ocurre, el pez grande se come al chico y vamos a ver algunos grupos de universidades, grupos en particular empresariales, que van a intentar hacerse con mayores cuotas del mercado. Inevitablemente, no solo en el sector de la educación superior privada, sino también en el de la pública, la disminución de la demanda más los recortes previsibles de financiación se van a saldar con despidos de profesorado. Para dar una idea, en el Reino Unido se ha cifrado esta perspectiva de desempleo en unos 30.000 lugares de trabajo. En Australia esa perspectiva parece que va a afectar de entrada a unos 12.000 docentes. Lógicamente es difícil prever, faltos como estamos de cifras en el ámbito de la región, es difícil prever cuál vaya a ser el impacto, pero lógicamente los cierres y también la disminución de la actividad van a saldarse con una reconfiguración del cuerpo docente. Y finalmente, esa es la mala noticia que espero que la realidad contradiga. Como director del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior, debo decir que estoy muy triste de empezar a tener indicios de que el gasto público en educación superior va a disminuir. Lo va a hacer, entre otras cosas, en primer lugar, porque el pastel a repartir, viendo el impacto de lo que probablemente sean un parón de entre 2, 3, 4 meses o más de la economía, va a ser que el pastel a repartir en términos de fiscalidad va a ser menor. Pero en segundo lugar, en orden de prioridades, no hay que olvidar que por encima de la educación superior pasará la educación escolar y probablemente incluso por encima de la educación escolar pasen otras cosas, como por ejemplo el refuerzo de la sanidad pública o la atención a las poblaciones más vulnerables, sin olvidar los necesarios incentivos para la creación de empleo y el mantenimiento de los lugares de trabajo. Por consiguiente, ojalá
la realidad me contradiga, me encantaría, pero los datos, basándonos también en lo que ha sucedido en otras oportunidades, son realmente dramáticos en este sentido. Ojalá las instituciones y el sector en general sea capaz de crear una narración acerca de la contribución de la educación superior al desarrollo no solo económico, sino social y también de la innovación a través de la ciencia y de la tecnología, que realmente hagan ver a los decisores políticos que no pueden prescindir de la educación superior. Pero se me hace difícil imaginar, en términos de realismo, que el gasto público se vaya a mantener tal y como estaba antes de la crisis. A diferencia de lo que sucedió con la clausura, pensar en la reapertura, que es un escenario que empezamos a entrever en Asia y en Europa, pero que todavía tardará presumiblemente en llegar a América Latina, nos permite generar estrategias para esa reapertura con más calma y, lógicamente, probablemente con un mejor éxito. Veamos cuáles son. En primer lugar, desde la perspectiva de la UNESCO, es importante tener claros cuáles son los principios que deberían informar las decisiones políticas, tanto a escala nacional como a escala institucional, pensando en el futuro. Nosotros colocamos dos por delante de los demás, aunque lógicamente, digamos, hay muchas otras cuestiones a debatir. El primero es garantizar que mantenemos el derecho a la educación superior, no dejando a ningún estudiante atrás, que es una forma de parafrasear lo que es el lema fundamental de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible, que nadie se quede atrás, ¿verdad? Yo creo que esto es una responsabilidad de los Estados y una responsabilidad también de las instituciones. Pero lo cierto es que, en segundo lugar, creemos también que toda esta crisis y el sufrimiento que lleva aparejado también para los actores de la educación superior habrá sido realmente una ocasión perdida si no conseguimos extraer lecciones de lo que ha sido la continuidad pedagógica para poder mejorar lo que sería el conjunto de la experiencia de educación superior de nuestros países. Esos serían, a mi juicio, los dos principios. El primero, más relacionado con la equidad y con la inclusión, y el segundo, lógicamente, con la calidad de la prestación. ¿Cómo podríamos dibujar una estrategia de apoyo para la continuidad pedagógica, que todavía va a durar, de salida de la crisis y eventualmente de transformación? Vamos a verlo con detenimiento. En primer lugar, el paso desde la continuidad hasta la reapertura tiene que traducirse necesariamente en un énfasis fundamental en el apoyo a los estudiantes. Yo no me he referido en mi presentación a lo que han sido las respuestas políticas a escala nacional e institucional a lo que han sido los envites de esta crisis, pero sí parece claro que a escala institucional y algunas veces también a escala gubernamental se han desplegado enormes mecanismos de apoyo en los frentes sanitario en primer lugar, tecnológico, llevando equipamiento, facilitando la conectividad gratuita de datos a los estudiantes, pero también socioemocional y pedagógico. Menos, pero también es muy importante que esto se tenga presente, menos ha sucedido en el ámbito financiero, que va a ser una de las grandes cuestiones pendientes para el futuro. Por tanto, primer elemento, intentar mantener el apoyo, pensando sobre todo, por encima de todo, en los estudiantes más vulnerables o aquellos cuyo perfil parece predecir un riesgo de abandono muy importante. En segundo lugar, no hay excusa. Deberíamos, desde ya, ser capaces de planificar teniendo en mente varios escenarios. Escenarios que están fuertemente marcados, lógicamente, por la evolución de la pandemia y las decisiones de las autoridades sanitarias. Pero deberíamos ya contar, tanto a escala nacional como a escala universitaria, con pequeños gabinetes de crisis o de emergencia que empiecen a estudiar de qué forma se va a producir la reapertura, porque esa reapertura no va a ser de un día para otro, digamos, en las mismas condiciones en las que prestábamos los servicios anteriormente. Voy a poner algunos ejemplos basándome en la experiencia ya de lo que está sucediendo en otras regiones del mundo. Para empezar, hay que imaginarse que la reapertura no será o no permitirá
que el 100% de los estudiantes vuelvan simultáneamente a las aulas, sino que habrá que hacer una reapertura progresiva que presumiblemente, por impositivo del distanciamiento social, mal llamado social, en realidad es un distanciamiento físico, va a requerir que allí en un aula donde antes teníamos 100 estudiantes, ahora tal vez solo podamos tener 30. Y esto se va a mantener durante bastante tiempo, presumiblemente hasta que no emerja una vacuna o definitivamente la pandemia haya sido superada, ¿verdad? La reducción de los grupos tiene inmediatos efectos en términos de otras condiciones de la prestación del servicio, como por ejemplo el número de horas reales de clase de pizarra va a tener que reducirse, porque de otro modo, digamos, no va a haber manera de dar salida en la misma institución al mismo grupo, al mismo volumen de estudiantes. Y por tanto, habrá que seguir contando de nuevo con una cierta educación superior a distancia que complete lo que pueda hacerse de forma presencial. De hecho, algunas universidades, como por ejemplo algunas en Estados Unidos y ahora recientemente, esta misma semana, lo ha anunciado la Universidad de Cambridge en el Reino Unido, lo que vaya a suceder es que las clases magistrales, en el sentido de, digamos, un gran grupo de clase que recibe una hora o una hora y media de clase de un mismo profesor, esas parece claro que en Europa no se van a producir hasta finales de lo que sería el próximo curso académico, que allí empieza en septiembre. Cambridge ha dicho que no va a ofrecer clases magistrales, como no sea a través de su plataforma, de forma presencial, hasta el próximo curso. Esto significa la intensificación de algunas áreas donde la presencia resulta imprescindible, como pueden ser los talleres, los laboratorios o en el ámbito de las ciencias sociales y de las humanidades, lo que serían los seminarios. Ahí, lógicamente, habrá que encontrar fórmulas que permitan que la hibridación se salde de forma positiva. Pero, insisto, es muy importante tener en cuenta que este proceso de planificación no tiene que tener en la cabeza volvemos a donde estábamos al principio, sino esa mal llamada nueva normalidad se va a saldar en que durante un cierto tiempo vamos a estar todavía en modo de semi-continuidad pedagógica. Una vez las instituciones hayan reabierto, nosotros creemos que hay una oportunidad magnífica para reestructurar cómo entendemos hoy la enseñanza y el aprendizaje en la universidad. Lo primero que deberíamos hacer, lógicamente, es darnos cuenta que este periodo de continuidad pedagógica está generando un saldo en términos de logros de aprendizaje muy distinto entre distintos perfiles de estudiantes. Los estudiantes que han tenido buena conectividad, que saben autorregularse, que van a buenas universidades donde existe un proceso de tutorización constante, probablemente no hayan perdido nada. Pero los estudiantes que carecen de buena conectividad, que carecen de una capacidad buena de autorregulación del aprendizaje o cuyos profesores tienen también enormes problemas, no solo tecnológicos, sino también pedagógicos, van a ver disminuido su aprendizaje. Miren, para que tengan una idea, se calcula que en las vacaciones de verano, en el mundo escolar, las pérdidas de aprendizaje durante esos 2 meses y medio en que duran las vacaciones escolares, en función del perfil del estudiante y de la materia, significan entre el 15 y el 30%. Es decir, el 15 o el 30% de lo que aparentemente sabía o sabía hacer un alumno antes de irse de vacaciones, ya no lo sabe hacer cuando vuelve. ¿Qué podemos esperar en este proceso de continuidad pedagógica? Bueno, habrá que estudiarlo, lógicamente, habrá que investigar exactamente cuánto han perdido nuestros estudiantes, pero lo más importante es de qué forma las instituciones pueden generar estrategias de recuperación de esos aprendizajes perdidos, que a nuestro juicio pasan por recuperar estrategias pedagógicas sobradamente conocidas, como es el trabajo de tutorización en pequeños grupos, la personalización del aprendizaje. Lógicamente, todo esto va a requerir una estrategia muy importante, pero no recuperar a esos estudiantes significa, en última instancia, negarles el mantenimiento de su derecho a la educación superior. Y por último, este magnífico experimento tan mal diseñado de utilización de la tecnología en educación superior a distancia tiene que saldarse de una u otra forma con una reflexión interna a partir de las evidencias de lo que ha funcionado bien, de lo que no ha funcionado tan bien y por qué,
que nos permita, lógicamente, imaginarnos la educación superior que probablemente el siglo XXI está esperando de nuestras instituciones, que no es la educación superior tal y como la vivía Galileo en su aula en la Universidad de Padua, donde impartía simultáneamente clases a 400 estudiantes. Ahora, Galileo, de hecho, podría impartir sus clases magistrales simultáneamente a millones de estudiantes. Tenemos la tecnología apropiada para hacerlo. La pregunta es, ¿seremos capaces de encontrar nuevas fórmulas que no solo mejoren la calidad de la experiencia del estudiante, que no es solo un aprendiz, sino que es alguien que busca en el paso por la universidad una experiencia social, cultural y por lo menos, digamos, en muchos casos en América Latina, también de compromiso político? ¿Sabremos seguir manteniéndoles esa experiencia? Y sabremos maximizar las oportunidades que ofrece la tecnología para que el aprendizaje sea mucho más eficiente y al mismo tiempo mucho más personalizado. Esa es una reflexión en la que los gobiernos tienen que intervenir lógicamente para auspiciarla, tienen que suministrar datos y evidencias acerca de lo que ha sucedido y de lo que de una u otra forma puede ser una visión de la educación superior para el próximo decenio. Lógicamente, pero corresponde a la comunidad universitaria de cada institución encontrar cuál es el modelo más adecuado para su futuro. Este experimento, insisto, tan mal diseñado, con rapidez, sin ningún lujo de medios, no puede saldarse para nosotros, que somos científicos, ¿verdad?, sin una evaluación certera que nos lleve a compartir las evidencias. Encontrarán muchos más detalles y análisis en el original del informe, cuya versión siempre más actualizada está disponible en nuestro sitio web. La versión más actual de este informe se puede descargar siempre desde el sitio web del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior, cuya dirección aparece en esta transparencia. Aprovechen también para descargar otros informes que hemos producido recientemente, así como para hacer un repaso a nuestras actividades más importantes. Solo quería despedirme de ustedes agradeciéndoles su atención y reiterando que desde el Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior quedamos enteramente a la disposición de todos los actores del sector de educación superior en la región e internacionalmente. Muchísimas gracias por su atención y hasta bien pronto.